Bueno, yo soy Guillermo Salvador Marinaro, yo soy licenciado en periodismo por la Universidad de Salvador, soy docente de las materias de opinión pública y medios de comunicación 1. Soy además maestrando en sociología de la cultura de la Universidad de San Martín. Actualmente trabajo temas de representación, discurso durante el tercer peronismo en el norte argentino. Y eso es sobre lo que voy a hablar ahora. Muy bien. Ramiro Escotorín, licenciado en Historia, docente, autor del libro Salta Montonera y, bueno, además militante social, militante político, militante de derechos humanos y ampliamente interesado en todo lo que tiene que ver con la historia reciente, en lo cual también todavía sigo investigando. Y además, bueno, muy agradecido por la invitación de poder compartir este interesante material que produjo Vicente. Bueno, mi nombre es Daniel Ávalo, también soy licenciado en Historia. Entre mis libros, digamos, vinculados a este tema, tiene que ver con la guerrilla del Che y Macetti en Salta, más precisamente en Orán, en el año 1964, que fue la primera, digamos, incursión que hice para meterme en lo que fue los 60 y los 70, periodo que he dejado de estudiar hace un par de 3 o 4 años, porque mi labor como periodista me ha llevado, digamos, mucho más a bucear sobre el presente y en función de eso, digamos, ciertos trozos del pasado. Pero bueno, creo que afortunadamente siempre que puedo este tipo de temática y de problemática, digamos, me tienen ahí algunas cositas al respecto después de varios años de bucear en ese periodo, digamos, me quedan como para decir. Así que bueno, también un militante que por mucho tiempo ha militado en política, que hoy estoy actualmente huérfano de organización, pero siempre haciendo algo en función de, digo, me encanta la política y reivindico la militancia política, así que por ese lado también. Se genera, como les había dicho, una sedimentación de distintas formaciones discursivas y genera un pacto de lectura bastante particular, es decir, desarrollista y a la vez popular. Esto va a ser muy importante porque va a ser el espacio de debate precisamente con el rabonismo. Entonces, el campo popular va a ser precisamente lo que se va a debatir. Genera, les decía, la última etapa de la formación discursiva va a ser la vuelta de Roberto Romero a el PJ. En 1972, Roberto Romero es incorporado de nuevo al Partido Justicialista. En realidad también por vía del desarrollismo, es decir, el MIL es incorporado al Frejuli en 1973, pero el caso particular en Salta es que no se forma el Frejuli, sino que la candidatura va por el PJ. Continúa. Particularmente es recordado por todos los analistas, Cerveto lo manifiesta muy bien, Antunes, que son investigadores de esta etapa en el peronismo, que fueron unas listas bastante particulares en su confección. El peronismo clásicamente se repartía las listas en 3. Era el peronismo político, la rama sindical y la rama femenina. Por orden de Perón se pide que sean divididos en 4. ¿Sí? Se incorporaba la JP, la juventud peronista. A su vez, en Salta, uno de los representantes partidarios había muerto hace relativamente poco, que era Tomás Ryan, dejando sin interventor partidario un tiempo bastante avanzado, lo que genera en última instancia es una conflictividad en el armado de las listas. Muchos de los testimonios, y en el diario El Tribuno también se puede observar, dicen que el diario El Tribuno apoyó a la lista de Bravo Herrera, a la lista de la CGT, a la lista azul y blanca. Precisamente se lo puede ver un poco difuminado, un poco mezclado en el interior de las páginas del Tribuno eso, y en un momento particular donde menciona que la lista joven es la lista de Bravo Herrera y la lista clásica sería la lista de Ragón. Es curioso esa. Solo aparece una vez ese debate, aparece más o menos cerca de la fecha del concilio, que era el 21 de diciembre. Hay un primer acomodamiento en esa etapa.
En el único momento en que se lo menciona a Ragones, se lo va a mencionar en la sección locales y junto con las listas de todas las provincias, es decir, las columnas políticas no lo toman a los candidatos locales. Es más, yo creo que hay que leer mucho las columnas de Tombolito, porque ahí hay como el anhelo popular del diario, y lo que no dicen políticamente las otras, Tombolito lo decía. No sé, para todos ustedes, Tombolito es el autor era de las columnas al final del diario El Tribuno, y son unas columnas con chistes, con ciertas anécdotas muy locales, que por determinados momentos hablaba de política, y en esos momentos que lo hablaba de política para mí es muy importante. Les cito un ejemplo de esta etapa, de este primer acomodamiento. Amigo lector, siempre empezaba así. No me gusta la política. Antes que morir, prefiero la muerte. Y cuando digo no, es no. Resulta que me vinieron a ofrecer una candidatura y no la acepté. Continúa la cita, pero de alguna manera se le está mostrando ese periodo de silenciamiento político. Esto es muy importante. Estos diálogos con Ragones además salía seriado, es decir, aparecía diálogos 1 con Ragones, diálogos con Ragones 2, diálogos con Ragones 3. A partir del 4 ya deja de numerarse, pero se ve constituido como una sección de diario. En el interior de este diálogo se evidencia cuál va a ser la estrategia política del diario para posicionarse en la campaña de Ragones. En ese momento, el SEMA Perón, el significado de Perón y de todo el peronismo estaba en debate en el interior de Salta. Se estaba debatiendo junto con el neoperonismo, con Ricardo Durán, que podía mostrar dos elecciones ganadas ya. Entonces, lo que estaba tratando de hacer con los diálogos de Ragones era precisamente mostrar que hay una sola candidatura peronista, que la única candidatura peronista es la de Ragones, en contraposición con la figura del traidor hacia el peronismo, que va a ser Ricardo Durán. Va a ser muchas veces acusado de traición. Lo que les quería decir, esto es la constitución de todo relato épico clásico. Es decir, tenemos un hombre que da una misión, un héroe que se va a hacer un sujeto, que quiere algo, se va a ser el objeto, va a tener ayudantes y oponentes, y que va a querer algo para entregárselo a otra persona. En este caso, fíjense cómo se construye el discurso y cómo cierra la épica en este momento, que están todos los elementos bien caracterizados. El destinador del heroísmo de Ragón para el diario, siempre estamos hablando del discurso del diario El Tribuno, por favor. Para el discurso del diario El Tribuno, el que le va a otorgar la heroicidad a Ragones va a ser su vínculo con Perón. Es decir, va a ser el representante del peronismo en Salta. ¿Qué va a querer? Tomemos en cuenta cómo se ve constituido el pacto de lectura del diario El Tribuno, el desarrollo del pueblo de Salta. Lo que va a querer es que nos desarrollemos. Para el pueblo, por supuesto. Y ahí va a tener amigos y enemigos. El tribuno se va a colocar de este lado de la convocatoria, va a llamar a una convocatoria a todas las fuerzas provinciales para el apoyo de Miguel Ragones, y se va a colocar a sí mismo como un ayudante de este eje heroico. A su vez, va a incorporar a todas las fuerzas políticas, no hace asco a nada. Ahora bien, el diario El Tribuno ya venía manifestando una especie de pacto conciliacionista con las distintas clases sociales en contraposición a la figura de Ragones. Incluso en esta etapa de apoyo hay una cierta diferenciación. ¿Qué quiero decir? Hay un momento en que se estaba debatiendo dónde iba a ser la cena antes de la asunción de Miguel Ragones, y precisamente Cadillo, en una especie de guiño popular, guiño simpático, dice: y no creo que a los muchachos de la Patria Socialista les interese cenar en el Club 20. El diario, en esa cita me parece muy importante porque el diario estaba asignado con la Patria Socialista a la franja ganadora del peronismo.
reivindicando para sí la patria peronista, que era lo que se reivindicaba después, precisamente entrarán en conflicto hacia la masacre de Seizo. Precisamente ahí es donde hay el segundo acomodamiento del discurso. Las primeras medidas de Ragone, siempre se suele decir que lo que identifica a Ragone con la tendencia a nivel nacional fue el viaje el 26 de mayo trayendo a los presos salteños que viene estando en la cárcel de Devoto. Se suele decir que eso lo identifica a nivel nacional a Ragone con el resto de los gobernadores de la tendencia. Precisamente las primeras medidas de Miguel Ragone van a hacer que se establezca un cierto distanciamiento con el diario El Tribuno, cosa que no se va a generar hasta la ruptura en septiembre de 1973. Sin embargo, en esa etapa va a haber un segundo acomodamiento del discurso. Sin duda va a haber una crisis del relato épico. Es decir, ya el héroe no va a ser Miguel Ragone, ya no puede ser porque ya está en el gobierno. Y todas las acusaciones que nosotros hagamos van a ir directamente al gobierno. Disculpen nosotros, que se hagan desde el diario. La primera crisis de este relato épico va a estar precisamente en una editorial titulada Un llamado a la esperanza. Precisamente cuando se dice hay que tener esperanza, hay que tener fe, se está diciendo que algo no está andando bien. ¿Qué tal? En esta etapa de transición, en esta editorial del llamado a la esperanza, se dice lo siguiente: la herencia es muy dura, hay impuestos de emergencia, empleados de emergencia por contrato, tenencias y explotaciones de bienes o concesiones del Estado, también mantenidas en forma precaria. Ya estamos de nuevo a las acusaciones hacia el gobierno. Con el apoyo de todos, habremos de arribar a las metas propuestas. El ordenamiento se está imponiendo y ya está en marcha. Fíjense, aquí ya hay una diferenciación con el planteo épico anterior. No solo el llamado a la esperanza ya es un planteo de crisis del relato épico, sino que ya no se observa el desarrollo como el objeto de deseo, sino lo que se quiere es el orden. Fíjense, acá hay una columna publicada en Entre Bambalinas, la publicación de Cadillo, que dice lo siguiente: alguien señalaba algún título novelesco. En esta etapa se suelen atribuir las cosas a una cita lejana, a una cita nacional que no se sabe. Hay incluso entrevistas a gente que no dicen su nombre en el diario. Alguien señalaba un título novelesco. En lugar de política en Salta decían Salta o la Pekín Argentina, como pretendiendo señalar la denuncia de infiltración en el peronismo. La palabra infiltración aparecía en el documento reservado. Una especie de ensalada rusa con arroz a la cubana. Eso está citado, es decir, el diario lo puso entre comillas, pero nunca refiere de quién pertenece la cita. Y fíjense, todo apunta a identificar al gobierno provincial con la izquierda revolucionaria. Sí, Pekín. Ensalada rusa, arroz a la cubana, infiltración. Todo apunta al campo semántico de la izquierda revolucionaria. Evidentemente no puede ser mencionado como el médico del pueblo ni referido como una persona humilde, sino ya se empieza a transformar todo este eje. Hay una publicación que dice lo siguiente: Miguel Ragone, profesión médico, empleado de la provincia de Salta con el cargo de gobernador. Viajó a Buenos Aires por razones de servicio. Desde allá nos llegan noticias. ¿Qué es lo que estaba haciendo de esta manera? Es naturalizando la elección. Fíjese, en todos estos momentos ya no se hablaba de la elección de marzo de 1973, sino la elección de septiembre de 1973. Es decir, no la de Cámpora, sino la de Perón. Y precisamente Ragone en esta etapa no había ganado con el récord histórico de votos, sino que había sido contratado por la provincia para el cargo que tenía. Se suele mencionar que los diarios tienen una estrategia política indirecta, es decir,
actúan por influencia políticamente. Eso es la tesis canónica de Borat, que habló, es uno de los primeros autores que hizo una tesis doctoral sobre las estrategias políticas del Estado. Yo veo en este caso, y en el caso de estas 3 editoriales, una estrategia política directa. ¿Por qué? Se publican 3 editoriales en tapa, firmadas exclusivamente por Roberto Romero. En un momento donde se estaba debatiendo el futuro de la provincia, lo que se buscaba con estas 3 editoriales era reivindicar las estrategias canónicas del peronismo. La primera editorial va a ser sobre la muerte de Perón, sobre el primer aniversario de la muerte de Perón. La segunda va a ser el aniversario de la muerte de Evita. Y la tercera va a ser una bienvenida a Isabel Martínez a la conferencia episcopal de septiembre de 1972. Al Congreso Eucarístico de 1974. Es decir, lo que se estaba buscando era una búsqueda de un capital político hacia un actor específico. Por eso es que creo que en este momento se estaba dando de alguna manera la hegemonía del diario El Tribuno como el actor político regional. En este momento el debate entre Ragone y el diario El Tribuno constituye uno de los puntos esenciales de la hegemonía que va a tener luego el diario El Tribuno en las acciones en el campo político local.